pasamos al tema de moral, si quieres, o no sé si... Como usted desee. A ver, sí, sí, porque hay un tema que comenté en mi canal, en algún directo, y sí, bueno, hay muchos pasajes de la Biblia, Sí. no solo del Antiguo, sino incluso de alguno del Nuevo, que me hacen dudar de la moralidad de quien expone ciertas normas a seguir en la Biblia o de quien da ciertas órdenes, etcétera. A ver, te digo uno muy breve, muy rápido que Sí, siempre lo yo tomo como digo ejemplo. también algo para arrancar simplemente, y que te lo Sí, mencionaba al principio. Para mí también hay ciertos pasajes que, ojo, no creo que sea un número ostentoso, para nada. Yo creo que son un mm, puñado nada más. Pero hay un puñado de pasajes que yo, siendo sincero, no digo ni incluyo en mi postura a los cristianos ni al cristianismo. Pero a mí al vale, menos me hace cierto ruido, tengo que ser sincero, y me presentan cierta dificultad a la hora de reflexionar, che, ¿cómo pudo ser que esto lo haya dicho Dios? Eso lo confieso. Ahora, lo que sí me parece que son un puñado, simplemente eso, ¿no? perfecto. Pero bueno, arranquemos, a ver. Pues mira, el primero que se me ocurre, porque siempre lo pongo como ejemplo, es Samuel 15:3. No sé si lo tienes a mano. Samuel 15:3. Dame un Prim- segundo, ya lo busco. Primera de Samuel primero de Samuel creo que es, sí. 15:3. Listo, a ver. ¿Lo leo? Sí, por Bien, favor. bien, bien, buenísimo. Ve pues y hiere a Amalek y destruiréis perdón, todo lo que tuviere y no te apiades de él. Mata hombres y mujeres, niños y aun los de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. De acuerdo. Este pasaje es Dios, si no recuerdo mal, hablándole a Saúl, Sí. y bueno, dice que tiene que destruir a los amalequitas y hace una lista exhaustiva que no solo incluye a hombres y mujeres, sino a niños e incluso especifica que también a los recién nacidos, a los de pecho. Entonces, yo este pasaje lo analicé en un vídeo mío, te invito a verlo para poder profundizar más en esto, en el que yo miraba diversas posibles justificaciones para que Dios hubiera ordenado matar a niños recién nacidos. Diciéndotelo de memoria, mira, de hecho, como no te lo quiero decir de memoria, voy a mirar la lista porque tengo el vídeo aquí y tengo la lista. Ok. eh, Había, a ver, aquí era el cristianismo y la moral, si no recuerdo mal. Sí, la Biblia y la moral. Vale, y aquí pongo el vídeo y me salía, y bueno, hay algunos justificaciones que le he visto, por ejemplo, a William Lane Craig. Os digo las 5 justificaciones A ver. posibles que analicé. Dale. Primera justificación, para que, me aclaro, las justificaciones son para que Dios ordene matar a recién nacidos, a bebés. Sí, 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 sí. Ese es el problema. Primera, El problema son los sí, bebés. exacto. Primera justificación. Matar bebés no es algo inmoral en sí mismo. Porque, bueno, si, por ejemplo, como los bebés son seres inocentes, van directamente al cielo o a donde sea y son salvados y ya está. Eso sería una posibilidad. Sí. Segunda, matar bebés no es algo inmoral si lo hace Dios, porque como Dios es quien nos da la vida, Él tiene derecho a matar a quien quiera, cuando quiera. Porque, o sea, a matar no, en este caso sería a ordenar matar, simplemente porque, bueno, porque Él es el creador de toda la vida y tiene derecho a hacer lo que quiera. Vale. Tercer punto. Matar bebés es malo, pero Dios podría tener motivos que desconocemos para matarlos o ordenar matarlos en esta ocasión. Cuarto, sería decir que Dios realmente no ordenó que eso no lo ordenó porque el pasaje no está inspirado por Dios. O sea, renunciar a la inspiración de este pasaje. Y quinto sería decir que Dios que no hablaba literalmente, sino que era una especie de exageración, pero que realmente no, que Dios cuando ordenaba esto no estaba queriendo decir que, que se matara a bebés, sino que es una forma exagerada de decir otra cosa. ¿Se han entendido las 5? Sí, se han entendido, se han entendido.
Vale, no sé por cuál de esas cinco, o a lo mejor por alguna otra, Bien. tirarías tú, sin entonces Este es justificar. uno de los pasajes que a mí me resulta difícil de poder contundentemente decir es esto, ¿no? Pese a Sí, que puede llegar a parecer todo lo contrario por el humor y la ironía que muchas veces uso para hacer videos y cosas por el estilo, dentro de lo posible y con mis errores, yo intento ser honesto siempre, ¿no? Entonces, no me gusta ir más allá de lo que yo mismo compro, ¿no? O sea, me parece bastante deshonesto el tratar de hacer malabares exegéticos para tratar de justificar una determinada postura y por eso es que yo no lo hago. Es de por acuerdo. eso no incluyo a los demás cristianos, que seguramente muchos podrán decir yo tengo una respuesta para eso. Yo, Santiago, no tengo una respuesta contundente al respecto para defender este versículo. Lo que sí tengo que decir es que tanto la postura o la hipótesis de que esto puede llegar a ser un recurso literario, ¿no? De exageración, es una postura plausible. Y el hecho de que Dios tiene el derecho sobre la vida para darla como para quitarla también me parece plausible y me parece racional. Ojo, no Ujú. estoy diciendo que yo tomo una o la otra o ninguna, no, en absoluto. Pero esas dos me parecen plausibles. Y más la segunda, Dios tiene el derecho, aun cuando nosotros desconozcamos y nos haga ruido por el golpe emocional que nos provoca el simple hecho de imaginar cómo seres humanos inocentes sean asesinados por una cuestión de una guerra entre tribus y cosas por el estilo, y en donde Dios esté detrás llamando a el pueblo a tomar esa medida, ¿no? Hay un golpe emocional ahí que evidentemente todos lo compartimos. No tenés que Ujú. ser una persona desquiciada para que esto no te provoque una serie de preguntas si sos cristiano y no te provoque rechazo si no sos cristiano. Evidentemente, hay ese golpe emocional. Pero si quitas a un costado la emoción y pensás solamente, o sea, si solamente te abocás a pensar el caso, yo no encuentro una dificultad a la hora de presentar la respuesta de Dios tiene el derecho de quitar la vida cuando a él se le plazca, dado que él es el dador de la vida. No encuentro un problema lógico con eso. Sí me produce emociones encontradas porque no es el carácter de Dios que parece presentarse en el demás texto. Pero sí Ujú. no me presenta un problema lógico, tengo que ser sincero. Vale, de acuerdo. A ver, yo sí, respecto a la cuestión de Dios tiene derecho porque Dios da la vida, a ver, una primera objeción que yo pondría a esa idea, digamos, esta sería la más débil, que sería simplemente decir, esto significa que cualquier ser que sea causante de la existencia de otro ser tiene el derecho a destruir ese ser que ha causado. Creo que no estarías de acuerdo con eso, ¿no? No, 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 sino que, a ver, apelando a la postura atomista, ¿no? O sea, Mm. Dios Nos está sosteniendo en la nos sostiene en existencia. el ser, ¿no? Exacto. No es una causa en el pasado, digamos, Totalmente, como... Vale, totalmente. perfecto. Entonces, Es en una ese causa sentido, jerárquica. claro, en ese sentido, no veo una imposibilidad lógica. Aunque vuelvo a repetir, yo no abrazo esta postura porque sí me Mm. produce emociones encontradas, ¿no? Porque digo, bueno, pero ¿cuál fue la razón? ¿Cuál Me es la parece... razón? No parece en primera mano, por lo que dice el texto, encontrarse de forma rápida una razón que es por esto. La verdad que yo no la encuentro. Entonces, eso me hace Vale. ruido. Pero en un No, no, me sentido parece perfecto. lógico, el sostener en el ser me parece que puede llegar a proveernos una razón lógica. No, sí, me parece perfecto porque incluso se podría, desde esa postura atomista, se podría racionalizar moralmente de la siguiente manera, ¿no? Tú podrías decir, si alguien dice, entonces un padre puede, cuando quiera, matar a su propio hijo por capricho, en el sentido de decir, claro, el padre argumentaría, yo te he creado y por lo tanto yo tengo derecho a matarte cuando quiera porque tú existes gracias a mí, por lo tanto yo puedo hacer que dejes de existir, ¿no? A ver, todos creo que rápidamente diríamos que no, que un padre no tiene derecho a matar a su hijo cuando quiera, ¿no? Entonces,
En este caso, el padre, como el padre solo sería, en la filosofía tomista, causa, Jerárquica. causa, no, no, perdón, no, causa per accidens, causa accidental en el pasado, en el sentido de que eh, Entendí, perdón, entendí. sí, el padre sería una cosa que, o sea, un acto suyo en el pasado causó la existencia del ser, del hijo, pero el padre no lo está sosteniendo en la vida Totalmente. realmente. ¿Vale? Entonces, en este caso, el padre tiene que realizar un acto positivo para matarlo, tiene que coger un puñal o Claro, algo y matarlo. En el caso de Dios, para que yo deje de estar vivo, Dios tendría que dejar de sostenerme en la existencia, ¿no? totalmente. O sea, sería una cosa pasiva, no es que esté haciendo algo para destruirme, sino que sería, estoy dejando de sostenerte, no estoy obligado a sostenerte en la vida ni un segundo más, ¿no? Vale, entonces hasta aquí estaríamos de acuerdo. Ok. Eso sería por la vía atomista. Lo que pasa es que eso serviría para un caso, por ejemplo, en la realidad hay niños que mueren, que son bebés y mueren. Simplemente Dios los deja de sostener en la existencia, en la vida, ¿no? Eh, pero en este Eso lo caso, podríamos discutir si querés en otro momento, no hay problema. perfecto. Lo que pasa, en este caso no se trata de un niños que mueren, sino se trata de, y esto es lo importante a nivel moral para mí, se trata de que Dios le ordena Ujú. a personas que vayan a matar a bebés, cuando en principio uno de los mandamientos era no matarás, y especialmente yo creo que matar a bebés es especialmente reprobable. Y lo que yo me pregunto es, ¿cómo un ser que aspira en la Biblia a darnos una enseñanza moral, no solo se presenta a sí mismo como ordenando matar a bebés, sino que tampoco, en caso de que digas, no, es que a lo mejor tenía una buena justificación para ordenarlos. A lo mejor todos los niños amalequitas iban a ser Hitlers cuando crecieran, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿por qué la Biblia no nos da el motivo por el que era tan importante matar a recién nacidos? O sea, ahí donde yo veo lo inmoral, en que la Biblia representa que, ese texto representa que tiene que darnos una enseñanza moral, y sin embargo lo único que nos muestra es a un Dios ordenando que se extermine a un pueblo, incluidos los recién nacidos, sin decirnos por qué. Bien. Digo, hostia, ¿entiendes, no? La idea. Sí, 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 te entiendo. Y vuelvo a repetir, para mí hay una dificultad latente a la hora de interpretar ese texto sin lugar a dudas. Lo que sí quiero aclarar algunas cosas. Recordemos de qué manera puede llegar a darse la inspiración, ¿no? Porque no necesariamente los cristianos estarían de acuerdo con respecto a pensar que también el texto de Dios diciéndole a Samuel es un texto que debe de tomarse de forma literal. Eso tampoco los cristianos estarían de acuerdo. O sea, no es que Dios... A ver, pensemos la situación. Pensemos la situación. Dios le dijo a Samuel que haga tal cosa, ¿no? Dios le dijo a A Samuel Saúl. que haga... A Saúl, perdón. Dios le dijo a Saúl que haga tal cosa. Bueno, ¿de qué forma se lo dijo? ¿De qué forma? Jehová dice, y Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por sobre rey su pueblo. Así dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué forma envió palabra Saúl, Jehová a Saúl? Lo envió por medio de un profeta, ¿no? Ah, sí. No necesariamente todos estarían de acuerdo con respecto a la manera en la que se presenta la palabra de Dios, ¿no? ¿De qué forma fue en que esta palabra se hace presente, ¿no? ¿Cómo llega la palabra de Dios a Samuel? Hay varias preguntas ahí que son difíciles de responder. ¿Qué quiero decir con esto? Pese a la intervención del profeta, hay muchos académicos que proponen lo siguiente y dicen, supongamos lo siguiente, supongamos que, a ver, la profecía, perdón, la inspiración de las escrituras narradas en un determinado libro puede llegar a ser producto de la interpretación de un determinado individuo, interpretación teológica que le da a ciertos hechos en el pasado. Ujú. ¿Hasta ahí me seguís? A ver, o sea, ¿Qué quiero decir? Te una- doy un ejemplo, sí. te doy un ejemplo. Supongamos que yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿no? Suena mi despertador 6 de la mañana y hoy tenía mi primera entrevista laboral. Una entrevista laboral de un buen puesto de trabajo, ¿no? Entonces, porque me desperté a las 6 de la mañana, yo me quedé dormido y se me hace tarde para llegar a la entrevista, ¿no? Entonces,
se me hace tarde, me baño rápido, salgo corriendo, que esto, que el otro, y yo tenía marcado los horarios en el que el autobús tenía que pasar para llegar a horario. Evidentemente me desperté tarde y el autobús no lo puedo tomar. No lo puedo tomar el autobús. Entonces, ¿qué es lo que hago yo porque soy cristiano? Empiezo a orar a Dios, Señor, te pido de que de alguna manera, que esto, que el otro, que pum, que pan, y ¡oh! Apareció el autobús de repente. No vamos a decir que fue Dios enviando el autobús. Pero apareció de repente el autobús. Ya sea porque el autobús que tenía que haber tomado se retrasó, o ya sea porque el autobús que tenía que haber venido más tarde vino antes. La cuestión es que el autobús cayó en el momento en el que yo necesitaba para poder llegar a horario en el trabajo, ¿no? Sí. Bien, llego a horario a la entrevista de trabajo, adquiero el trabajo, que esto, que el otro, listo, se terminó. Ahora, cuando yo el sábado o domingo voy a la iglesia, voy a dar testimonio de que Dios me ha dado un trabajo. Entonces, ¿cuál es mi forma de narrar el hecho histórico? ¿De qué manera yo narro el hecho histórico? Como creyente, como persona con una determinada cosmovisión. Me levanté tarde por X razón y al pedirle a Dios, Dios movió su mano para causar ciertas cosas y de repente el autobús apareció. En mi narrativa de los hechos, habiendo ocurrido ya los diferentes acontecimientos, incluyo en mi interpretación de los hechos, que para mí están veladas, incluyo a Dios participando del hecho y siendo causante del mismo. Entonces, sí. en la narración, evidentemente pudo haberse incluido a Dios en eventos en donde al presente de dicho hecho, Dios no parecía ser evidente, pero el autor posterior, al ver qué fue lo que ocurrió, le atribuye a Dios ciertos hechos, ciertos dichos y demás. Eso es parte también de la inspiración, porque en definitiva el que está inspirado no es el que está siendo protagonista de una determinada historia, sino aquel que la está narrando. El que está narrando es el inspirado por Dios. Entonces, pese a que en el momento presente de lo que luego aparece narrado en el texto, pese a que en el momento presente Dios no es tan evidente, el sujeto que termina narrando la historia por una cuestión teológica interpreta que estos hechos ocurrieron de la forma en la que ocurrieron porque Dios metió la mano. Y ahí incluye a Dios como actor protagónico, aun cuando no haya sido tan evidente para los protagonistas de la historia. ¿Se entiende? Ojo, totalmente. No estoy diciendo que esto pasó aquí. Yo no estoy diciendo que esto pasó aquí. Pero también debemos de entender la inspiración de esta manera. Porque en definitiva, acá no está siendo inspirado otro que no sea el autor del libro de Primera de Samuel. Sea Samuel o sea quien sea. El autor del libro de Samuel es aquel que está siendo inspirado. Y el inspirado pudo haber sido guiado por Dios para interpretar teológicamente aquello que Dios ha hecho y que para nuestros ojos naturales el actuar de Dios está velado. Nosotros no vemos a Dios moviendo la mano, ni tampoco vamos a presumir de que Dios habló desde los cielos y todos ahí lo escucharon. Para nada, en absoluto. Entonces muchas veces hay, salteamos o no tomamos en cuenta esta manera de interpretar el texto histórico. Vale, pues pero a ver, el inspirado es el autor de Primero de Samuel. El inspirado está en Samuel 15:3, está diciendo que Dios le dijo esto a Saúl. Hasta aquí estamos de acuerdo, ¿no? Claro, el inspirado, que termina siendo el autor, interpreta teológicamente los eventos sucedidos en el pasado y por cuestiones de cosmovisión, por cuestión de su creencia religiosa, incluye como actor protagónico a Dios, aun cuando al presente de los hechos que está narrando no era tan evidente para todos los protagonistas de la historia. Pero entonces, pero si el inspirado que estaba escribiendo el libro o sea, el Primero de Samuel, si el inspirado estaba realmente inspirado, lo que está diciendo respecto a Dios debería ser verdad, ¿o no? Sí, debería ser verdad, evidentemente debería ser verdad. O sea, que debería ser verdad, que da igual cuál es la forma de comunicación, eso ya no quiero entrar, porque para mí también es muy raro imaginarme esto de Dios hablándole a la gente. No sé si es una voz que oyen en su cabeza, no sé qué es, pero da igual, eso da igual. Lo importante es que... Yo no estoy diciendo que eso haya pasado en este pasaje, ¿eh? No estoy diciendo eso.
Este pasaje evidentemente es difícil de interpretar y el cristiano lo tiene que asumir. Exacto, no estoy exacto. diciendo eso. Lo que para que si el inspirado que escribió primero de Samuel está diciendo que Dios le dijo esto a Saúl o a quien sea, entonces está diciendo que eso pasó de verdad y lo está diciendo de forma inspirada. Sí, O sea, que está diciendo que realmente era la voluntad de Dios que se matara a bebés y que Dios transmitió de alguna manera esa voluntad sí, a las personas. Bueno, y para mí esto ya es el problema moral ya está ahí, en que Dios sí. le transmitió. Y encima, en que después eso es transcrito en la Biblia. Y por cierto, he cometido un error antes porque he dicho que no se explica cuál es la justificación, pero de hecho sí que se explica que la justificación es la venganza por algo que habían hecho antes los amalequitas, lo cual lo hace peor, porque para mí eso lo hace muy compatible con una manera de entender una moralidad muy primitiva que podían tener algunos pueblos antiguos de vengarse de otro pueblo exterminándolo, incluidos los bebés, pero que no encaja con la moralidad que debería ser correcta de decir, bueno, a los inocentes no les hacemos nada, ¿no? Pero bueno, este sería solo uno de los pasajes. Sí, sí, Ya, sí, sí. ya he visto cómo lo abordarías tú, me parece... Bueno, he entendido tus puntos, pero bueno, sería solo uno de los pasajes. Y como ya sabes bien, hay muchos otros en el Antiguo Testamento que seguramente tú también habrás visto. Nómbramelos. A ver, por ejemplo, se me ocurre uno respecto a la esclavitud, en el que se habla de que, creo que está en el Éxodo, lo miro Éxodo. ahora, que se habla de que golpear a un, o sea, está bien golpear a un, perdón, a ver, golpear a un esclavo y mientras no se le cause la muerte, o sea, si sobrevive a la paliza que le des, no tiene por qué ser condenado. ¿Conoces ese pasaje? Sí, lo Seguro, conozco. ¿no? También Claro, me parece difícil. Ese es otro de los pasajes que me parece difícil. o incluso, mira, otro muy brevemente, ¿eh? Una lista de cuántos tenés? Bueno, ahora mismo se me ocurren cinco. Bien. Cinco. Vos, Porque vos los tengo. crees, No, vos no, crees, está sí, bien, esto los tenés en mente. Pero vos en crees mente. que la lista supera los 10. Sí, 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 ¿Estás seguro? sí. Ok, Vale, si bueno, quieres, ahí me si gustaría quieres, leerlos. Yo 5 te hacemos. los puedo tomar. 5 pasajes te puedo tomar y te digo, la verdad que sí, 5 hay. Pero ya que me superen 10 ya me resulta un poco dificultoso. No, sí, sí, supera los 10 y incluso, ¿Tenés la incluso lista? más. La podemos ir haciendo porque hay muchos los tengo en la mente, pero a ver, curiosamente para mí, y esto es curioso, para mí digamos, problemáticos moralmente, no Sí. son ni siquiera estos que te menciono, pero estos te los quiero mencionar porque son los que más impactan a la gente, ¿vale? Pero, por ejemplo, bueno, si quieres te voy diciendo otros y así nos Sí, dale, vamos. dale, dale. Es que me gustaría, ¿sabés lo que pasa? Es que esto me Sí, parece que es un punto importante. De la misma dime. forma que yo te confieso de que hay un puñado de pasajes que para mí no llegan a 10. Mm. 5 te lo admito, 10 ya no. Vale, Pero sí. de la misma manera que para mí hay un puñado de pasajes en términos morales que son muy difíciles de justificar desde nuestra cosmovisión, y en donde lo admito, che, la verdad que son muy difíciles, Mm. esto me parece que presenta dos problemas. Primero, supongamos de que la lista es de 10 pasajes, 10 versículos que son difíciles de interpretar en términos morales. La Sí. pregunta es, ¿qué son 10 versículos a la cantidad de miles de versículos que contiene la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? ¿De qué forma estos 10 versículos pueden llegar a ser lo suficientemente fuertes para decir que por causa de estos 10 versículos todo el resto de la Biblia no es inspirada por Dios? Me parece un tanto flojo eso, por una cuestión Mm. propia de cantidad, porque en definitiva los pasajes que me estás presentando y que te reconozco que son difíciles en términos morales, no son la regla, son la excepción a la regla. ¿Por qué? Y ahí es en donde viene mi segundo punto. ¿Por qué no enumeramos la cantidad de pasajes en donde Dios se presenta como un ser moralmente correcto y omnibenevolente? Y yo te puedo asegurar que la cantidad de pasajes en los que se encuentre Dios siendo recto, veraz, omnibenevolente y demás, supera ampliamente los 10 pasajes. Lo Vale. supera con creces. Entonces digo, bueno,
A la hora de hacer una crítica moral de Dios en las escrituras, te confieso, hay un puñado de pasajes que son difíciles, la verdad que me hacen mucho ruido y emocionalmente hay algo adentro que choca. Pero también cuando yo veo todo el texto bíblico, primero, 10 pasajes en comparación con las miles de páginas, sí, 1000 páginas, pongámosle en cualquier versión de la Biblia, que contiene tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, me parece ser muy poco. ¿Por qué? Por el segundo punto, que cuando analizamos todo el texto en su plenitud, yo te puedo enumerar miles de pasajes en donde Dios se presenta como un ser veraz, recto, moralmente perfecto y omnibenevolente. Entonces, me parece un tanto deshonesto y arbitrario que por un puñado de pasajes nosotros digamos, bueno, pongamos en tela de juicio esto. No son la regla, son la excepción a la regla. Vale, te respondo. A ver, en primer lugar, dices, ¿por qué solo con 10 pasajes ya ponemos en tela de juicio esto? Por eso es que yo quería saber la lista de los textos que tenés. Si vos me citás todos los textos, aún sin leerlos, no importa. O sea, no necesitamos leer cada uno de los pasajes, pero me gustaría saber cuál es la totalidad de los textos que vos tenés. Porque... vale, sí, honestamente, no tengo aquí una lista. Si quieres algún día con más tiempo la hago y te la envío. Aquí a mano no tengo una lista hecha, pero tengo muchos en la mente. O sea, en la mente, ¿cuántos podés llegar a tener? ¿5, 6? Yo creo que más de 10. ¿En la mente? Sin problema. Sí. Ahora mismo en la cabeza creo que podría. A lo mejor estoy contando así, pero yo creo que sí, que 10 llegaría. Ok. Yo creo que sí. Pero bueno. El punto igual es. Por ejemplo, en Deuteronomio y Levítico hay bastantes. Bueno, el punto lo que quería decir, tú has dicho que solo por 10 pasajes, por ejemplo, que sería deshonesto decir que negar la inspiración divina por esto. A ver. Una cosa importante. Lo que estamos intentando ver cuando hablamos de inspiración divina, estamos intentando dilucidar si este texto proviene de un ser moralmente perfecto. Moralmente perfecto. Entonces, es que un ser moralmente perfecto no debería hacer ni una cosa inmoral. Eso es lo primero. Hacer. Ya sé que tú dirás que bueno, son discutibles. No, un momento, ya sé por dónde irás, pero. No, te puedo apostar que no sabes por dónde voy a ir. Bueno. Déjame responderte este único punto nada más. Vale. El problema es que si no es la regla, y es la excepción a la regla, si no es la regla, sino que estos pasajes son la excepción a la regla, por ser excepción a la regla, muy probablemente deba tener alguna explicación. Ahora. Vale. Mi pregunta para el que hace este tipo de crítica, mi pregunta es, y te lo pregunto a vos, Aristarchus, ¿tenemos conocimiento o tenemos las herramientas, instrumentos, evidencia apropiada como para decir conocemos el contexto de los hechos que sucedieron y los cuales estamos criticando con rigurosidad para saber de que evidentemente esto está mal? ¿Tenemos ese contexto? ¿Tenemos todos los detalles? ¿O hay detalles que puede llegar a ser que los desconozcamos y es por eso que nos hace ruido esta excepción a la regla que estás presentando, nos hace ruido a la hora de hacer un análisis o una crítica? Yo podría decir que indudablemente está mal que en el texto se me diga esto de esta manera. Es decir, que está transmitiendo una enseñanza moral incorrecta, el hecho de que se me diga que Dios, por venganza, ordenó matar a unos bebés. Esto está mal. Que me llegue así el texto a mí es que Dios me está transmitiendo a mí algo que va contra la moral más básica de cualquier ser humano y así es como me está llegando. Si Dios podría haber inspirado que me llegara la justificación perfecta que debe haber una justificación buenísima para asesinar montones de bebés. Pues podría haberme hecho llegar a esa justificación, pero en todo caso, respecto a esto que estás diciendo, tú dices, volviendo al tema y enlazándolo con lo que acabas de decir, que sean 10 cosas es muy poco y sería deshonesto negar la inspiración por eso. A ver, y dices, ¿qué son 10 cosas, 10 puntos en comparación con miles en los que Dios se muestra como moral o como correcto? A ver,
a mi juicio, el resto de pasajes, que no son esos 10 o esos 15 o los que sean, no es que se me presente Dios como un ser, lo siento mucho, pero no es que se me presente como un ser extraordinariamente moral, sino que simplemente como un ser que no es atroz, o sea, que no comete inmoralidades extremas. Pero es que, a ver, tú coges un texto de cualquier ser humano corriente, ser humano, y ves también cosas morales. Ves que, o sea, tú coges un texto incluso, mira, no sé, a ver si se me ocurre de alguno que sea incluso, no sé, de Martin Luther King, por ejemplo, ¿no? O sea, de personas que eran humanos normales, ¿no? O de Gandhi, por ejemplo. Seguro que tú lees cosas de Gandhi y dices, esto es moralmente correcto, todo lo que está diciendo en esta cosa. Bueno, recordemos que Gandhi tiene un pasado medio oscuro. Yo soy el primero que te lo acepta. Y de hecho, Gandhi estaba a favor del sistema de castas de la India. O sea, no sabes esto, ¿no? Pero bueno, encima se lo rumoreaba con chicas menores de edad también a Gandhi, ¿no? Pues también. Sí, pero fíjate, pero es que da igual. Es que Mahoma que es muy cuestionable. Que tenía una mujer menor de edad, que era Aisha, ¿no? Que tenía 6 años o 9. Pero tú lees cosas del Corán y dices, esto es moralmente correcto. Seguro que hay pasajes del Corán que tú los lees y dices, bueno, aquí no están diciendo nada que sea horrible. ¿Estás de acuerdo en esto? Sí. ¿No? Vale, entonces, quiero decir, el resto del texto, que no son esos 10 pasajes, no es que me demuestren que vienen de Dios, es que me demuestran que, bueno, que las personas que lo escribían no estaban constantemente escribiendo cosas horribles, sino que de vez en cuando escribían cosas que eran aceptables. Yo creo que en la Biblia hay muchos pasajes que son moralmente aceptables, pero eso no me demuestra que vengan de Dios, simplemente me demuestran que algunos de los hombres que escribieron estos pasajes dieron buenos consejos o dieron consejos morales correctos. O sea, a ver, los 10 mandamientos, o sea, el no matarás de los 10 mandamientos o el no robarás, yo no le puedo criticar nada moralmente a eso, pero no por eso me va a venir de Dios. Eso es un ser humano corriente diciendo algo que me parece que es razonable. Ya está, es un ser humano. ¿No? Esos 1000 pasajes que tú mencionas no me demuestran que vengan de Dios, pero esos 10 o esos 15, tal y como me llegan, sí que me demuestran que ahí no hay una perfección. Ahí no hay una perfección moral. Hay montones de pasajes que son muy cuestionables. Perdóname, me parece, capaz que me equivoco, pero me parece que acabo de encontrar el punto en donde nosotros estamos separados. Te hago una pregunta, ¿qué entendés por inspiración? De acuerdo. A ver, yo lo que entiendo como mínimo por inspiración es que los autores de esos textos humanos, al escribir esos textos, estaban digamos, escribiendo en cuanto a significado, en cuanto a sentido. O sea, no tiene por qué ser ni siquiera en cuanto a palabras exactas, pero en cuanto al sentido que significaban, estaban escribiendo lo que Dios quería que escribieran y lo que Dios, en cierto modo, de alguna manera les transmitía o por su voluntad deseaba que escribieran. Creo que hasta aquí, más o menos, eso sería lo mínimo que yo entendería como inspiración divina. Estaban escribiendo lo que Dios quería. Sí, recordemos, a ver, yo no estoy en desacuerdo con eso, pero me parece que le falta algo más, ¿no? Sí. Inspiración podríamos decir de que es Dios estimulando de alguna manera a los agiógrafos para que escriban lo que Él desea que se escriba, basándose en el conocimiento, la cultura, las limitaciones, las formas, la tradición, la historia, el contexto en el que se encontraban los agiógrafos. Sí. Entonces, ¿me ibas a decir algo? No, sigue. Entonces, creo que también ese detalle vale la pena recalcarlo, ¿no? ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Y vuelvo a recordar, no me quiero centrar en el pasaje de Primera de Samuel porque yo ya te concedí que ese pasaje es difícil de interpretarlo, ¿está bien? Pero vuelvo a repetir, para mí son excepciones a la regla, no la regla. Entonces también tendríamos que proveer una explicación de este cambio moral y cultural que Dios trajo a través del pueblo de Israel en un contexto en donde había barbarie y en donde evidentemente iban en contra de las costumbres, iban en contra de todos los valores que nosotros consideramos que son buenos, ¿no? Pero te doy un ejemplo. La revelación, Dios la transmite de manera progresiva, alcanzando una cúspide moral en el ministerio de Jesucristo.
¿Por qué Dios transmite esta revelación de forma progresiva? Porque evidentemente, primero, no somos robots, segundo, la inspiración no es un ángel descendiendo del cielo dictándonos qué es lo que los agiógrafos tenían que escribir, ni tampoco es una imposición, sino más bien lo que Dios busca es la transformación interna de valores que se efectúe para asimilarse en un determinado periodo de tiempo de forma progresiva, y esta tarea la arranca en Sinaí, cuando Moisés transmite la supuesta revelación de Dios, ¿no? Hasta el caso de Jesús. Por eso es que cuando nosotros, por dar un ejemplo, leemos algunos pasajes del Antiguo Testamento y luego leemos a Jesús enseñando, encontramos de que evidentemente hay una superación moral en el caso de Jesús. Y el mismo Jesús creía que el Antiguo Testamento era inspirado por Dios. ¿Pero por qué? Porque en la historia de Israel, por una cuestión propia del contexto en el que se encontraba el pueblo, Dios lo saca de la barbarie. Dios lo saca al pueblo de Israel de un estado de barbarie. Recordemos que en el momento en el que el pueblo de Israel recibe la revelación que luego quedó en el libro de Levítico, Deuteronomio, Éxodo y demás, recordemos de que era un pueblo que era esclavo, que había sido esclavo durante los últimos 400 años en Egipto, con todo lo que eso social y culturalmente te afecta y afecta a tus generaciones, y Dios viene a cambiar la manera de pensar y de vivir de este pueblo. Y no puede de la noche para la mañana sacarlos de la barbarie y proveer la claridad en cuanto a valores morales que tenemos en el siglo XXI luego de 20 siglos de cristianismo. Evidentemente hay una revelación progresiva que se da al pasar el tiempo en la historia de Israel y alcanza su cúspide en Jesús. Por ende, ¿qué quiero decir con esto? Y con esto yo no estoy justificando el caso de Primera de Samuel, que vuelvo a repetir, es un caso bueno que hasta a mí me hace ruido. Pero evidentemente hay cosas que aparecen en la Biblia que hoy nos hacen ruido moral. ¿Pero por qué nos hacen ruido moral? Primero, llamativamente, porque, vuelvo a repetir, heredamos 20 siglos de cristianismo. Entonces, heredamos la moral cristiana. Y esto básicamente sería contradictorio para el escéptico, porque en definitiva hoy criticamos a esta moral por una superioridad moral que justamente el cristianismo nos provee como herencia. Pero por otro lado tenemos que entender de que el ser humano no es un robot al que le cambias el chip y de repente deja de pensar que la venganza está mal y empieza a pensar de que hay que poner la otra mejilla. En absoluto, sino que socialmente tienen que asimilar ciertas ideas. Realmente Dios buscaba una transformación genuina, cultural, social, comunitaria, que iba a tratar de llevarla de forma progresiva hasta llegar al tiempo de Jesús. Entonces, evidentemente los textos más primitivos, más antiguos, van a mostrar esto que a nosotros nos hace ruido. Pero nos hace ruido justamente porque nosotros nos encontramos en otra época. Te doy un ejemplo. Hoy en la actualidad ya no, pero hasta no hace mucho tiempo se discutía el caso de por qué es que Dios permitía que hayan y promovía que hayan esclavos, la esclavitud. ¿Por qué? Y evidentemente, a medida que fue pasando el tiempo, el propio análisis histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que te decía recién, si conocíamos el contexto con rigurosidad. El propio análisis histórico nos permitió encontrar instrumentos para poder conocer correctamente el contexto en el que se encontraban aquellas personas, y nos hemos dado cuenta que el tipo de esclavitud que se ejercía en el tiempo del pueblo de Israel no era el tipo de esclavitud del siglo XIX o en muchos países lamentablemente actualmente. Es un tipo de esclavitud completamente distinta, en donde ya para el año probablemente 1500-2000 a.C., en el pueblo de Israel, pese a que no es, vuelvo a repetir, la cúspide que desearíamos ver, pero evidentemente era algo superador para la época. Compará la moral del pueblo de Israel con la moral de los pueblos vecinos y evidentemente es superador la moral que Dios le transmite por medio de la revelación a este pueblo. Y yo no encuentro otro caso en donde los esclavos tengan derechos
y en el pueblo de Israel tenían derechos. Entonces, me parece que es un tanto, caemos en problemas, caemos en ciertos problemas propios del tiempo en el que nos encontramos, sin tener en cuenta todas estas cosas. Y vuelvo a recordar, o sea, si esto nos ha pasado evidentemente con la esclavitud, que en un momento nos preguntábamos cómo puede ser que Dios haya promovido la esclavitud, y luego cuando descubrimos más ingredientes que nos permiten reconstruir el contexto histórico de la forma adecuada como para hacer una crítica realmente objetiva, ahí nos hemos dado cuenta por estos descubrimientos que el tipo de esclavitud que se llevaba a cabo en el pueblo de Israel no era tal y como ocurría en el siglo XIX. La pregunta que yo hago es, ¿no será que todas estas cosas todavía no nos cierran porque no tenemos, evidentemente, todos los ingredientes adecuados como para reconstruir el contexto y ver la imagen más amplia? Me parece a mí, no sé, lo digo, ahí sí lo dejo ahí. Vale, a ver, solo brevemente respecto a esta cuestión del contexto cultural, este argumento de que, por ejemplo, o sea, en esos otros tiempos, digamos, habría una moral imperante muy cuestionable respecto a la que tenemos hoy y que, por lo tanto, algunas cosas que veríamos, como en el caso de la esclavitud, ya serían un avance. Por ejemplo, intentando ayudar a tu argumento, corrígeme si te represento mal, pero la idea sería, por ejemplo, que lo que decía Dios respecto a la esclavitud, aunque hoy nos parece horrible, en ese contexto ya representaba un paso hacia adelante, ¿no? A una mejoría respecto a lo que había antes, ¿no? Vale, es que respecto a estas cosas, creo que en muchos casos no siguen sin justificar que Dios diga lo que dice, porque que diga lo que dice según la Biblia, porque simplemente bastaría con que no se pronuncie sobre ciertas cuestiones en lugar de pronunciarse expresamente de forma positiva diciendo cosas que son moralmente incorrectas. Es decir, por ejemplo, se me ocurre rápidamente con el tema de los esclavos. Si es un avance que no se pueda matar impunemente a un esclavo, que yo creo te lo podría conceder, porque creo que, por ejemplo, no sé, incluso en Roma me suena que estaba el jus vitae cisque, si no recuerdo mal cómo se llamaba, el derecho a matar al propio esclavo, como si fuera una propiedad. Bueno, pues si se quiere que se castigue el que alguien mate impunemente a su propio esclavo, pues que Dios podría decir simplemente, pues habrá que castigar a quien mate a su propio esclavo. Pero lo que yo no entiendo es por qué tiene que decir y que no se castigue a quien le dé una paliza sin matarlo porque es de su propiedad. Digo, hostia, es que ese añadido entorpece cualquier avance futuro. ¿Por qué lo entorpece? Porque si Dios no se hubiera pronunciado, lo que tendríamos es que Dios dice que no hay que matar a alguien, aunque sea tu esclavo, no hay que matarlo. Entonces, eso no nos impide o no nos obstaculiza avanzar hacia un estado en el que incluso se acabe con la esclavitud, porque lo único que dijo Dios sobre los esclavos es que no se los matase. Pero es que si dice que no pasa nada por darles una paliza, porque son de su propiedad... No es lo único que a favor de los esclavos Dios dijo. Bueno, pero cuando dice cuando dice concretamente eso, da igual que no sea lo único, cuando dice concretamente que se le puede dar una paliza y no pasa nada, o sea, que no será castigado quien le dé una paliza al esclavo, quien le pegue mientras sobreviva, porque es de su propiedad, entonces Dios aquí está avalando, está legitimando la esclavitud, cuando no tendría por qué haberlo hecho, porque podría no haber, como mínimo haberse callado. Vale, o sea, quiero decir, lo que quiero decir con esto es que te podría conceder, sería cuestionable, pero supongamos que te concedo que Dios en esa época no diga directamente que hay que acabar con la esclavitud, que hay que abolirla, ¿no? O sea, que Dios no sea ya como como Abraham Lincoln, ¿no? Que diga, no, que Abraham Lincoln también es cuestionable, muy cuestionable moralmente, pero da igual. Que Dios no diga, hay que abolir la esclavitud y derecho de igualdad para hombres y mujeres y democracia y todo esto. Bueno, ¿por qué? Porque era demasiado pronto. Vale, supongamos que era demasiado pronto.
Pero lo que no está justificado es que Dios expresamente avale ciertas cosas cuando no tendría por qué hacerlos. Como mínimo podría haberse callado respecto a esas cosas para no poner un muro ahí, que evidentemente se ha superado, pero no por esos motivos, sino por otros. O sea, no decir directamente que está bien, que no pasa nada por golpear a un esclavo. Sí que pasa algo por golpear a un esclavo, aunque no lo mates. Sí que es malo. Bueno, Eso pero ahí me parece que, vuelvo a repetir, no niego la dificultad del pasaje, no la niego, pero también hay que entender que es parte de la revelación de Dios no promover, pero sí permitir ciertas cosas, y el Nuevo Testamento lo dice, por causa del corazón duro del hombre. Te doy un ejemplo, cuando Jesús habla acerca del divorcio, ¿qué es lo que le presentan los judíos de aquel entonces? La Escritura, haciendo referencia al Antiguo Testamento, nos permite dar carta de divorcio. ¿Y Jesús qué es lo que dice? Pese a que Jesús, guarda con esto, Jesús creía que ese texto al que estaban apelando los judíos era inspirado. Jesús creía que ese texto era inspirado. Y mismo así, Jesús, ¿qué es lo que le dice? Por causa de su duro corazón es que Dios permitió esto. Es inspirado, pero Dios lo permite por causa de su duro corazón, porque al principio no era así. Y a partir de ese momento Jesús cambia las cosas porque eleva todavía más la vara moral. Ya no existe tal cosa como la carta de divorcio. No, tenés que crecer moralmente, tenés que madurar, por así llamarlo, y tenés que aprender a convivir con la persona que elegiste para toda tu vida. Eso es lo que promueve Cristo. Entonces, fíjate qué interesante que es, porque vuelvo a repetir, aún en estas dificultades que se nos presenta, me parece que no es justificable creer de que el texto no está inspirado, que el Antiguo Testamento en su totalidad no está inspirado. Y vuelvo a llamar la atención con el caso de Jesús. Jesús dice, mira, la carta de divorcio, yo no estoy de acuerdo. Yo siendo Dios no estoy de acuerdo. Pero se permitió en aquel entonces por causa de la dureza de su corazón. Mas a partir de ahora no es así. Evidentemente Jesús estaba anulando algo que había sido inspirado y que creía Jesús que era inspirado por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque evidentemente el texto bíblico te muestra que con la llegada de Jesús hay una elevación hasta alcanzar una cúspide moral que comenzó con la salida del pueblo de Israel de Egipto. Este texto te demuestra que al menos dentro de la cosmovisión bíblica dicha elevación moral existe y alcanza su cúspide en Jesús. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Dios permite esto que a nosotros nos parece que es errado? Porque yo comparto con vos, esto me hace ruido, esto la verdad que hoy yo no diría de que está bien en absoluto para nada. ¿Cuál es la razón? La desconozco, pero evidentemente hasta el mismo Jesús encuentra esta explicación. De acuerdo. Bueno, no, sí, el problema de que desconozcamos la razón es que la Biblia debería ser un texto que incluso la gente de hoy, porque la Biblia no está escrita solo para las personas de la Edad de Bronce. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién dijo que no, y nadie. Bueno, tú no lo has dicho eso. Bueno, pero ¿de dónde sacás que la Biblia está escrita para nosotros también? A ver, ¿Dios no se comunica con nosotros a través de la Biblia? Sí. Vale, pues a eso me refiero. Es decir, pero Dios no escribió la Biblia. Bueno, no, pero Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia. ¿Vale? Bueno, si quieres lo formulo de esta manera. Dios se comunica con nosotros, personas del siglo XXI, a través de la Biblia. Y digo, el mensaje que nos llega a nosotros, con quien Dios quiere comunicarse, es un mensaje que es inmoral porque nos presenta algo inmoral y esa justificación que dices que podría haber no está en lo que nos llega a nosotros. O sea, no, pero perdón, vos estás partiendo de una presuposición que considero que, si no se aclara, es un tanto errónea. Vos cuando decís, bueno, la Biblia ¿para quién fue escrita? Para nosotros, ¿no? Bueno, nos comunica algo a nosotros. Bueno, nos comunica algo a nosotros. Guarda con eso. ¿Por qué? Porque dentro de la doctrina de la inspiración, el autor de los diferentes libros no tenía pensado a la generación occidental del siglo XXI.
El autor escribe los diferentes libros que conforman, en este caso el Antiguo Testamento, pensando en su público inmediato. No pensando, ni siquiera pensando que lo que estaba escribiendo iba a quedar por varias generaciones e iba a ser considerado en alta estima. El autor no pensaba eso. El autor, por medio de estos escritos, pretendía llegar con un mensaje teológico y moral a la generación inmediata, al público que lo rodeaba en esa circunstancia específica. El autor no estaba pensando ni siquiera que su texto, cuando Pablo se sentó a escribir la epístola a los filipenses, no pensaba que Santiago en Argentina en el siglo XXI la iba a estar leyendo o que iba a considerar que era inspirada por Dios. En absoluto. Esto no le pasa a ningún autor. Entonces guarda con esto. ¿Por qué? Porque recordemos que en la doctrina de la inspiración Dios permite que los hagiógrafos conserven sus intenciones, y sus intenciones son el público inmediato. Evidentemente Dios actúa para preservar el texto y que las enseñanzas teológicas perduren en el tiempo para alcanzarnos a nosotros, pero esa no fue la intención de la escritura, fue la intención de la inspiración, pero no de la escritura. Sí, pero si Dios actúa para preservar el texto y que nos llegue a nosotros, es un problema que ese texto que ha inspirado Dios y que Dios actúa para que llegue a nosotros, sea un texto que a nosotros nos transmite que Dios ordena cosas claramente inmorales, Sí. y sin que veamos cuál es la justificación de esas cosas. Cuando el texto debería, Bueno, pero texto, ese sí, pero ese es un problema evidente, Aristarchus. Eso va a claro, ser siempre un problema evidente, porque, sí, porque la dificultad siempre va a existir, dado que Dios está inspirando a autores de 2 milenios antes de Cristo. Entonces, si Dios se va a valer de el grado intelectual, de las costumbres de la persona, de la cultura, de las ideas de los hagiógrafos que utiliza, evidentemente el obstáculo o el problema de, para el siglo XXI, leer y poder comprender en su totalidad cuál ha sido el mensaje de Dios, va a ser difícil. Va a ser difícil. Y esta dificultad que evidentemente presenta el hecho de el momento en el que los textos fueron inspirados son las que estamos discutiendo en este momento. sí, Entonces, sí, es sí. un problema, evidentemente es un problema. Es un problema que ni Dios en su omnipotencia podría saltear. Esto es un problema que ni Dios en su omnipotencia podría saltear. Sí, exacto, Entonces, no, no, bueno, es ahí en donde, si nos metemos en ese contexto y entendemos que las razones por la cual fueron escritos estos libros eran estos, ahí nos damos cuenta que hay razón de ser del por qué es que estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Y vuelvo a mencionar, probablemente esto lo estamos discutiendo como se discutieron un montón de cosas en el pasado, pero que en la actualidad ya no se discuten más, simplemente porque hoy por hoy carecemos de los ingredientes apropiados para reconstruir toda la escena y así poder ver la foto más amplia y decir, ah, con razón, por esto Dios dijo esto. de acuerdo. Lo que pasa es que cuando se toma esa postura, a ver, esa postura podría ser, digamos, para intentar defender que no es lógicamente imposible que Dios tuviera buenas razones para decir lo que dice, ¿no? O sea, digamos, para evitar un problema de imposibilidad lógica. Pero como bien has dicho tú al principio de este directo, a mí tampoco me interesan tanto los problemas de imposibilidad absoluta lógica, sino de implausibilidad. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, yo creo que yo estoy legitimado racionalmente a leer un texto y decir, es implausible que un ser perfectamente moral hiciera o dijera esto. Si no tengo ese criterio mínimo para decir lo que es implausible, entonces, bueno, pues básicamente ¿vale? Estaríamos diciendo que cualquier cosa que veamos en la Biblia, imagínate que en algún pasaje de la Biblia que no hayamos leído, ni tú ni yo, supongo que tú la has leído toda entera, pero da igual, imagínate que descubres alguna página que te saltaste sin querer y lees
cualquier cosa horrible, como que Dios se materializó en una persona en cierto momento y empezó a violar a numerosos niños mientras reía y se divertía y después decía, qué divertido que ha sido, ¿vale? Y tú dirías, bueno, quizás Dios tuvo una buena razón para esto que no conocemos porque no sabemos el contexto, no sé qué. Entonces, siempre podríamos decir eso, pero no se trata de imposibilidad lógica, se trata de lo que es implausible cuando miras el texto. Se trata de que dices, no, es que no me parece plausible que esto venga de un ser que, además de que es omnipotente y por lo tanto me podría haber hecho llegar una justificación, además de que es omnisciente y sabría cómo justificar esto, además de todo esto, es que es perfectamente bueno y joder, realmente no podía llegar a ciertos fines sin hacer estas cosas o sin decir estas cosas. Me parece muy implausible y creo que estoy racionalmente justificado a decirlo. Sí, sí, tenés toda la razón. El ejemplo que acabas de presentar es correcto. Tenés toda la razón. No podemos llegar a ese nivel de justificación porque sería inapropiado, deshonesto, ¿no? Pero Sí. vuelvo a repetir, dado lo que hemos visto que ha ocurrido en el pasado, cómo ciertas cosas en el pasado se han discutido con respecto a la Biblia y cómo se ha criticado en términos morales a la Biblia por otros pasajes que en la actualidad ya no se discuten porque la historia ha demostrado que habían ciertas razones para entenderse de la forma en la que el texto lo transmitía, me parece que sería algo desafortunado, acelerado, ya hacer una crítica contundente a un puñado de pasajes que probablemente puedan llegar a explicarse de alguna manera apropiada a la luz de todo el contexto que nos encontramos en la totalidad de la escritura. Porque vuelvo a repetir, a ver, me parece un tanto problemático presentar tenemos que tener en cuenta que hay, no sé, te lo voy a presentar de esta manera. ¿Qué autor de la Biblia del Antiguo Testamento presenta a Dios como un ser, como un dictador, como un genocida o como no sé, como un ser iracundo o cosas por el estilo? ¿Qué autor de la Biblia tiene la intención de presentar a Dios de esa manera? Evidentemente ninguno. 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 Lo que sucede es que, y además voy un paso más allá, yo podría afirmar que todos los autores de la Biblia tienen la intención de presentar a Dios como un ser omnibenevolente, misericordioso, compasivo, etcétera, etcétera. Entonces, Sí. Como ser entonces, bueno. totalmente. Entonces, aquí nos damos cuenta que los autores de las escrituras tienen la intención de presentar por los evidentes hechos que describen a un Dios bueno, misericordioso, compasivo y demás, pero nosotros nos encontramos con que en sus escritos hay porciones ínfimas que terminan siendo la excepción a la regla y que hoy se nos presenta como dificultad a la hora de decir cómo puede ser que este autor que viene describiendo un Dios bueno, misericordioso, compasivo, etc., de repente en un versículo diga lo que dice. Entonces, te vuelvo a repetir, cuando nosotros analizamos todo el contexto del texto, me parece que la excepción no puede ser la regla. Muy probablemente la excepción tenga que ser explicada de alguna manera, o pueda ser explicada de alguna manera que hoy por hoy no puede ser explicada por causa de nosotros no tener todos los ingredientes apropiados como para reconstruir la escena. Porque si no, sería por parte del autor pegarse un tiro en el pie, porque en definitiva se estaría contradiciendo cuando su intención es transmitir a un Dios benevolente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que eso al menos es llamativo. Sí, no, pero yo diría es que para mí la explicación es simplemente que, bueno, o sea, la explicación más plausible para este tipo de pasajes es que en lugar de estar ante algo inspirado por un ser perfectamente bueno, estamos ante algo que es fruto de seres humanos corruptos y imperfectos. Y por otro lado, mira, y te concluyo con esto. Por otro lado te digo, ¿no? Y por eso es que me llamaba tanto la atención y tenía tanto interés por saber el listado de pasajes que tenés. Sí. ¿Por qué? Porque supongamos lo siguiente. Vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que en ese listado hay
3 versículos del libro del Génesis, 5 versículos del libro de Levítico, 2 versículos del libro de Éxodo, 1 de Deuteronomio, 1 de Primera de Números. Samuel, ¿no? Etcétera. Lo que en definitiva, lo que estaría en este caso puesto en tela de juicio es si esos libros particularmente en donde aparecen estos problemas son inspirados o no lo son. No Vale, de la acuerdo. Biblia. Me parece bien este debate también. A ver, No la Biblia. Y es más, ahí es en donde, si queremos discutir el tema de la fe cristiana, cosa que a mí me llamó la atención y lamentablemente por una cuestión de lo que se ha extendido el debate, no lo pudimos hacer, es en el Nuevo Testamento, ¿en dónde encontrás este tipo de críticas? perfecto, vale, muy bien. Y Te más en respondo a la esto. persona de Jesús. Te respondo a esto. Sí, sí, A ver. me parece bien.